Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos tus preguntas acerca de la Escritura y en donde podremos compartir experiencias cristianas a través de lo que tú puedas colocar en el cajón de comentarios o también en el correo que aparecerá en pantalla. Bueno, hoy quiero venir a resolver una pregunta que me hizo hace poco un amigo, preguntándome acerca del sufrimiento, del propósito del sufrimiento en la vida del creyente, ¿no? En la vida del creyente, no en la vida de la humanidad. Quiero hacer la aclaración. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla del que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, quise tomar este texto porque regularmente en las iglesias, sobre todo, por ejemplo, las legalistas, le dicen a usted que usted tiene una enfermedad, que tiene una condición, que tiene un problema, pero esto es causado por causa de una maldición generacional, por causa de que alguien está haciendo brujería, hechicería, por causa de muchos factores, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacen es mandarlo a ayunar, le hacen liberación, le hacen hacer una cantidad de actos de perdón y una cantidad de cosas. Entonces, yo quiero decirles una cosa. En cierta forma, puedo decir que de un 100%, puedo decir que la mayoría de casos y la mayoría de veces cuando hay alguna situación en la vida del creyente, es producto de algo que está haciendo Dios en la vida del creyente. Entonces, podemos hablar que un porcentaje podría ser un 70 o un 80%. Obviamente, le voy a dejar ese 20% ¿a qué? A condiciones que el mismo hombre ha causado. Eso sí, aclarando que todo está bajo la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y Dios utiliza aún esos errores que comete el humano, que comete el creyente, para tratar en la vida de él. O sea, con esto estoy encerrando el 100%, ¿cierto? Entonces, Fabián, demuéstreme eso, ¿cierto? Dios se comporta diferente con los hijos que con los no hijos. Con los hijos de Satanás se comporta de una manera totalmente distinta. Demuéstreme eso, Fabián. Entonces, obviamente, cuando usted empieza a ver la escritura, usted mira que él empieza a tratar de una manera diferente con el creyente. Dice que Dios, al que toma por hijo, corrige, y al que ama, le azota. Y el apóstol Pablo dice, no menosprecies la corrección que se hace como a hijos, porque si usted no recibe corrección, usted es considerado un bastardo. Entonces, cuando usted es hijo de Dios, cuando Dios lo toma a usted, Dios empieza a corregir su vida. Entonces, esta semana acabo de subir otro video que quiero hablar acerca de los dos tipos de obras. Y en ese video trato de las dos tipos de condiciones que Dios pone. Bien, usted se acopla uno a una condición o a la otra. Bien está en el nuevo pacto o en el antiguo pacto, ¿cierto? Pero cuando usted está en el nuevo pacto y Dios lo toma a usted como hijo, en ese momento Dios empieza a establecer en usted una corrección. Entonces usted dice, ¿y Dios cómo va a empezar a trabajar en mi corazón? Entonces, en la escritura, cuando usted coloca el número 40, usted se va a dar cuenta de que pasaron varios momentos en donde se utilizó el número 40. Pero quiero hablar en uno en especial, 40 años en el desierto. Un recorrido que posiblemente era de 10 a 40 días en el desierto, se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Ahí en Números capítulo 32, versículo 13, dice que Dios se enojó, Jehová o Yahvé se enojó en contra del pueblo de Israel y no dejó que esa generación entrara a poseer la tierra prometida y los puso a dar vuelta 40 años por el desierto. Entonces usted dice, todos esos años, hasta que muriera toda esa generación. O sea, que los únicos que pudieron heredar la tierra prometida fue la nueva generación. Usted dice,
¿Cómo así? O sea que 40 años tuvo que Dios gastarse para trabajar y tratar con esas personas. Pues resulta y pasa de que posiblemente fue menos tiempo o fue más tiempo. Lo que pasa es que el escritor en ese momento, los hebreos que utilizan mucho la numerología, juntamente con las letras del alefato hebreo, todas ellas, cada letra como cada número, tienen un simbolismo y un significado. En este caso es el número 40. ¿No recuerdan que en el Nuevo Testamento cuántos días fue llevado el Señor Jesucristo al desierto para ser tentado? 40 días. Entonces el número 40 significa dos cosas. Uno, cambio, y dos, madurez. Entonces, ¿Dios qué hace en la vida del ser humano? Permite la prueba y permite el sufrimiento para que el ser humano crezca y tenga un cambio y en ese cambio se produzca una madurez. Porque las personas piensan de que Dios no está interesado en que usted madure, sino que usted ya levantó las manos en una iglesia y automáticamente usted es santo, pulcro, sin defecto y sin mancha. No, eso no funciona así. Usted llega a la iglesia y es donde hay, empieza Dios a trabajar en su vida y en su corazón. Entonces las personas se acercan y eso me hizo recordar en cierta ocasión que yo le predicaba a unas personas por allá en la Loma, en San Francisco, y entonces había una señora a la cual yo le ayudé en el tema de conseguir los fondos para que pudiera tener un carrito de perros. ¿Sí? Un carrito de perros, es más, se lo surtió la iglesia. Logramos conseguir dinero. Yo me puse a vender cosas para surtirle el carrito a la señora, una paisa. Y yo quería que ella con sus hijitos, tenía un hijo especial, pues progresara. Lo cierto fue que esta mujer resultó comiéndose el plante, vendiendo todo eso, hasta el carro lo vendió. Y después yo llegué y traté, venga, ¿usted qué hizo con esas cosas? Y se le compraron a usted para que usted progresara. Ella me dijo, no sé qué me pasa. Me iba mejor cuando no conocía a Dios. Yo me quedé mirándole ahí. Cuando no conocía a Dios, la señora estaba pasando un momento muy malo. Pero así somos, ¿cierto? Entonces, así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le decía a Moisés, le decía, nos hubieras dejado en Egipto, allá en ese lugar maravilloso, en donde comíamos pescado, carne de vez en cuando. Entonces el Señor, escuchándolos, yo digo, ajá, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Entonces hizo descender córnices, tanto así que la escritura dice que se le salía la carne por las narices. Imagínense una vaina tan deliciosa como esa. Se quejaron otra vez y Dios hizo descender el maná, el pan del cielo, simbolismo de la palabra de Dios. Pero se seguían quejando. Les hizo brotar agua de la roca, de la peña, ¿cierto? Entonces, ¿qué es simbología de quién? De Jesucristo. Entonces, hombre, Dios provee la necesidad y el desierto para que usted sea tratado. Como dice Lamentaciones, dice que Dios no aflige voluntariamente, sino que lo hace por necesidad. Por necesidad, una cosa que es voluntariamente cuando yo le quiero hacer daño a esa otra persona. No, él dice, es necesario que esta persona pase por este desierto. Fue necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto, para que después de los 40 años, simbólicamente, ellos entraran a poseer, o la generación nueva entrara a poseer la tierra prometida. Pero en ellos tenía que haber cambio y tenía que haber madurez. Entonces, cuando el Señor envía, el Espíritu de Dios envía al Señor Jesucristo a ayunar 40 días en el desierto, lo hace para ¿qué hacer? Para nuevamente pasar, que el Señor Jesús pasara por ese proceso en lugar del pueblo de Israel, que pasara por esa prueba y que finalizando esa prueba, Él pudiera darle la gloria a Dios. Recuerden que el relato del Génesis, en donde ellos se quejan por la carne, se quejan por la comida, se quejan por el pan, se quejan por todo, básicamente porque Dios ponía una nube para cubrirlos del sol de día y en la noche ponía una columna de fuego para cubrirlos del frío. Es simbolismo de lo que pasó en Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús y cómo respondió el Señor Jesús ante esa tentación. Eso es
madurez. Eso era lo que esperaba Dios del pueblo de Israel en el transcurso del camino que llevaba desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero lo único que escuchó Dios fue que reclamos, negativismo, quejas, negaron a Dios, se portaron mal, hicieron un becerro de oro. ¿Qué más no hicieron? Entonces trataron de matar al siervo de Dios. Hicieron todo ese tipo de cosas. Entonces, Dios, ¿por qué provee la prueba? Que para nosotros obviamente es mala. Dice que ninguna prueba hasta el momento es producto, es que es causa de alegría, pero su producto final es de paz, de tranquilidad, de armonía. O sea, Dios lo mete a usted en un desierto para probarlo, para llevarlo, para sustentarlo, para enseñarle a depender de él, para la postre usted pueda tener una fe más firme. Pero sin prueba no hay fe, sin prueba no hay bendición. Si no pasan por el desierto, no pueden llegar a la tierra prometida, mi querido amigo. Entonces, en Lamentaciones 3:27 dice que bueno le es al hombre tener problemas, llevar el yugo desde su juventud. Y en las iglesias de la prosperidad en la actualidad, le dicen a usted, y en las legalistas le dicen a usted que si usted tiene una enfermedad, si está pasando por un problema, es porque usted le pegó a un cura, tiene una maldición generacional, porque le están haciendo brujería, le están haciendo eso. Están desviando completamente la atención de el que verdaderamente merece la atención, y este es Jesucristo. Que están en desobediencia. ¿Cuántos testimonios no encuentro yo? No, es que entré en enfermedad y el pastor me dijo que, mejor dicho, que es por causa de mi corazón desobediente. Entonces asocian algún error que haya tenido el hermano en la iglesia, de una vez lo asocian con el desierto que está pasando. No, mis queridos amigos, si usted está en un momento de derrota, de escasez, de dolor en su corazón, si lo dejó la novia, si lo dejó, no sé, debe entender usted de que Dios posiblemente proveyó esa situación. ¿Va a pelear con Dios? Con Dios nadie pelea, amigo. A Dios se le respeta. Dice ahí que calle y ponga su cara contra el suelo, o sea, arrodíllese para ver si Dios tiene misericordia de usted. Eso dice Lamentaciones 3:27. Que si le pegan en una mejilla, que ponga la otra. Y el Señor Jesucristo también sabía muy bien Lamentaciones 3:27. Entonces, si el Señor Jesucristo le dijo en una palabra, dijo, si alguien te pega en una mejilla, ponga la otra. Aquí está diciendo que ponga la mejilla al que le hiere, a que vuelva a recibir usted el golpe. Porque Dios no aflige voluntariamente, sino por necesidad, amigo. Yo he pasado por procesos, yo también he visto que hay momentos en donde uno no encuentra el camino ni la salida. Yo también sé de eso. Pasé por 4 operaciones, pasé por otros procesos, y yo le puedo decir a usted de que en todos esos procesos me acompañó Dios. Muchos dijeron, esto es producto de que usted no cree, esto es producto de que está en determinada situación. No, yo siempre seguí creyendo en Dios. El primero que lo va a juzgar a usted es quien no entiende su propia vida. Por eso es que Dios, cuando usted está pasando por un proceso de esos, lo lleva a usted al desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque se supone que en el desierto no hay nadie. No hay amigos, porque los amigos se le voltean a usted. No hay familia, no hay esposa, no hay nadie. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted está solo con Dios, en donde usted está cara a cara, en donde usted puede encontrar ese sonido apacible, en donde usted puede encontrar a Dios en su desierto. Si usted tiene más dudas acerca de este tema, por favor escríbame, está en las redes sociales, estoy dispuesto a asesorarle de pronto si usted tiene un momento de tristeza, de angustia. No le dé pena. Mire, de verdad que a veces nosotros creemos que vamos a estar en una posición más baja si confesamos cómo nos está yendo en muchas ocasiones. No, amigos, no. Ese es el primer paso para que usted pueda entender que Dios está trabajándolo a usted en todos los procesos. Mire, la vida de creencia es como la universidad. Si en la universidad hay materias, y esas materias son necesarias para que usted pase a otro nivel, a otro semestre. Hay materias que se pueden aplazar. Los que conocen y han estado en una universidad, sabemos que
hay materias que usted las puede aplazar, las puede dejar a lo último, ¿no? Y puede escribir otras. Pero tarde o temprano usted va a tener que ver esa materia. Entonces, el problema es que los pastores en la actualidad se han encargado de desmentir a Dios y decirle mentiroso a Dios. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí que Él es el que provee la situación a sus hijos. No estoy hablando de los no creyentes, estoy hablando de sus hijos. Entonces, cuando usted le dice al creyente que es por causa de una maldición generacional, que es por causa de esto, que es por causa de aquello, usted no sabe por qué lado lo está llevando Dios al creyente. Entonces, pastor, usted tiene que a veces cerrar el pico si no sabe y darle un acertado consejo al creyente. En ese momento, el mejor consejo es busque de Dios, mire que Dios provee también estas situaciones para llevarlo a uno a una madurez. Porque si no, lo que va a hacer el creyente es echarle la culpa al familiar, al amigo, a la novia, a todo el mundo. Entonces el creyente tiene que asumir sus culpas para que al asumir sus culpas pueda pasar la materia y pueda encontrar por qué está Dios tratándolo en esa área. Entonces, el problema es que estamos acostumbrados no al evangelio expositivo, en donde Dios expone el porqué de la prueba, en donde Dios expone a su hijo, expone la verdad, y no puede el creyente hallar la libertad. Si usted entiende por qué está pasando por ese proceso, usted puede encontrar libertad, puede encontrar a Dios y puede crecer. Pero si usted no pasa la materia, mi querido amigo, tranquilo, Dios le aplaza la materia, dice, bueno, listo, en este momento usted no pasó la materia, pero tranquilo, amigo, se la voy a aplazar. Entonces después usted entra otra vez a esa materia. ¿Y qué no es más fácil entender que Dios a veces provee también la necesidad? Un ejemplo más que claro es el ejemplo de Job. Job debe marcar la vida de creencia de una persona. O sea, si aún Jesús fue probado y fue llevado al desierto, imagínense cómo no nosotros. Job fue llevado al desierto de una manera, o sea, se le mueren los hijos, la mujer termina volviéndose prácticamente la enemiga de él. La mujer le dice a Job que maldiga a Dios y muérete. Entonces, Dios establece la prueba para llevar al creyente a la madurez. Entonces, espero que esto les sirva a todos y cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, obviamente van a generarse en preguntas. Por favor, escríbanos al cajón de comentarios que aparecerá aquí o al correo que aparecerá en pantalla. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, escríbanos, estamos para servirles a todos y a cada uno de ustedes. Bendiciones, shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro2@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17.